Acá les acerco un video acerca del análisis completo de funciones exponenciales y logarítmicas. Vamos a desarrollar los primeros 5 pasos. En el primero vamos a determinar qué tipo de función es, si exponencial o logarítmica. En un segundo paso vamos a determinar si es creciente o decreciente dependiendo de la base. En el tercer paso vamos a hallar si la tiene la raíz en y igual a 0. En el cuarto paso vamos a hallar si la tiene la ordenada de origen en x igual a 0. Y finalmente, para poder graficar, vamos a hallar según la función la asíntota vertical si es logarítmica u horizontal si es exponencial. Bueno, en el paso número 1 vamos a detallar cómo reconocer la función exponencial y la logarítmica. Es de tipo exponencial. Primero vamos a ver el formato en el que encontramos la función exponencial. En el formato exponencial vamos a encontrar a la variable dependiente x en el exponente, ¿sí?, de una base a. Y vamos a tener una función que la vamos a encontrar desde el eje x, o sea, cuando y es igual a 0, para arriba. Y después vamos a ver cuándo es decreciente y cuándo es creciente, dependiendo de la base. Ahora vamos a ver el formato de la función logarítmica. En el caso de la función logarítmica, ¿sí?, vamos a tener logaritmo de una base a y la variable independiente x la vamos a encontrar en el argumento, ¿sí?, del logaritmo. Puede ser x o x más algo o menos algo. En este caso, la asíntota es de forma vertical, coincidente con el eje y, ¿sí?, y de ahí hacia la derecha vamos a tener un gráfico decreciente y un gráfico creciente, con también la base, que vamos a ver cuándo es creciente y decreciente, y es como si la exponencial se girara 90 grados. Una buena forma de acordarse de que la diferencia entre la exponencial y la logarítmica es un giro de 90 grados es acordarse que la logarítmica tiene forma de L, la gráfica de la exponencial y la propia L tiene el giro de 90 grados de una función exponencial a la función logarítmica. Es una regla para memorizar cuál es la exponencial y cuándo es logarítmica. Entonces, lo que sigue a continuación es el paso 2. En un segundo paso, cuando ya identificamos si es exponencial o logarítmica, dado su formato, vamos a ver cuándo es creciente y cuándo es decreciente. Acá podemos ver que tanto la exponencial como la logarítmica, ¿sí?, van a ser las gráficas de forma creciente cuando la base es superior a 1, es mayor a 1. Y en la exponencial y la logarítmica va a ser decreciente cuando la base se encuentra entre 0 y 1. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? En la exponencial es creciente, pero crece rápido. En cambio, en la logarítmica, cuando crece, crece de forma lenta, sube lentamente la gráfica. Y cuando es decreciente, la exponencial lo hace de manera rápida, decrece muy rápido, y la logarítmica decrece de forma lenta. Bueno, ahora en el paso 3 vamos a hallar si la tiene la raíz en y igual a 0. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando nosotros buscamos el punto en el eje x donde pasa la función, necesariamente tenemos que darle un valor a y de 0, ¿sí?, porque todos los valores sobre el eje x van a ser en y igual a 0. Entonces, vamos a calcular en un primer paso la raíz tanto para la
función exponencial como una función logarítmica. Acá tenemos propuesta de función exponencial a 2 elevado a la x menos 1 menos 3. Y en la logarítmica vamos a tener un logaritmo de base 2 con argumento x más 1 y un término independiente de menos 3. Entonces, para averiguar la raíz, lo que tenemos que hacer es hacer que y o f de x sea igual a 0, ¿sí? Entonces acá tenemos que 0 es igual a 2 elevado a la x menos 1 menos 3, a este menos 3 lo vamos a pasar primero a sumar, y una vez que nos queda esto vamos a aplicar logaritmo en ambos miembros, ¿sí? Como si fuera una operación cualquiera, por la propiedad uniforme, para que podamos después, en un siguiente paso, por la propiedad de los logaritmos, bajar este exponente todo junto a multiplicar al logaritmo de 2, ¿sí? Una vez que lo tenemos así, podemos despejar el logaritmo que está multiplicando a dividir bajo el logaritmo de 3, y una vez que tenemos eso, después el menos 1 pasaría a sumar a toda la fracción del logaritmo de 3 sobre el logaritmo de 2. Hacemos el cálculo en la calculadora, cuidando de que la calculadora tome esto como una fracción y luego una suma, y nos da un valor aproximado, porque ya que tiene muchos decimales, de x igual a 2,584. Entonces, una vez hallado el valor, lo anotamos como dato y pasamos a averiguar la raíz de la función logarítmica. Bien, entonces, una vez más, y va a ser 0, que en este caso es g de x en nombre de la función, y tenemos logaritmo en base 2 de x más 1 menos 3, a este menos 3 lo vamos a pasar a sumar al 0, nos va a quedar en 3, y una vez que lo tenemos expresado así, lo vamos a reescribir como una potencia por el logaritmo por definición, ¿sí? 2 elevado al cubo me tiene que dar el argumento, que es x más 1. La potencia la resolvemos, que nos queda 8, ya que 2 por 2 es 4, por 2 es 8, y lo igualamos al x más 1 que nos quedaba en el argumento. Una vez que tenemos esto, pasamos a restar el 1, y nos va a quedar que la raíz, o sea, por donde pasó la función en el eje x, es en x igual a 7. Una vez que averiguamos la raíz en x igual a 7, lo anotamos como dato y pasamos al siguiente paso para averiguar las ordenadas al origen. En el cuarto paso vamos a hallar si las tiene las ordenadas al origen cuando x es igual a 0, ¿sí? Para hallar el valor que va a tomar la función sobre el eje x, tenemos que evaluarla en x igual a 0, ¿sí? Tanto a la función exponencial como a la función logarítmica. En este caso vamos a reemplazar la x con 0 acá en el exponente, ¿sí? Y nos queda que y es igual a 2 elevado a la 0 menos 1 menos 3. Nos va a quedar 2 a la menos 1, que para sacar el exponente negativo damos vuelta a la fracción y nos queda 1 medio menos 3. Haciendo el cálculo nos va a quedar que la ordenada del origen va a estar en y igual a menos 2,5, ¿sí? Aproximadamente por ahí. En la función logarítmica vamos a reemplazar la x acá por 0, vamos a evaluar la función en 0, ¿sí? Y vamos a decir que el logaritmo de 2 de argumento 1 menos 3, hacemos el cálculo, si no tenemos para calcular haciendo la calculadora, hacemos cambio de base, ¿sí? Que queda el logaritmo de 1 arriba sobre el logaritmo de 2 abajo menos 3. Igualmente, pensando un poco, ¿qué exponente nos daría el 2 para que nos dé 1? Tendría que ser 2 a la 0, nos tendría que dar 1, ¿sí? O sea que todo esto sería 0. 0 menos 3 nos da y igual a menos 3, que es la ordenada de origen de esta función logarítmica. En el caso de la función exponencial, la asíntota va a ser horizontal y la función, si no tiene un término independiente, va a ser el eje x, pero en este caso va a coincidir con el término independiente, ya que toda la función va a bajar 3 unidades hacia abajo. La nueva asíntota va a coincidir con menos 3, y igual a menos 3. En el caso de la función exponencial, la asíntota va a ser horizontal y la función, si no tiene un término independiente, va a ser el eje x, pero en este caso va a coincidir con el término independiente, ya que toda la función va a bajar 3 unidades hacia abajo. La nueva asíntota va a coincidir con menos 3, y igual a menos 3.
En el caso de la función logarítmica, nosotros tenemos que evaluar desde qué punto del argumento vamos a poder evaluar la función. ¿Por qué? Porque el argumento tiene que ser mayor a 0. Entonces, igualamos el argumento a 0 y cuando despejamos vemos que la nueva asíntota, en vez de ser el eje Y, va a ser en x igual a menos 1. ¿Esto qué quiere decir? Que a la altura de menos 1 vamos a tener una línea punteada, ¿sí?, que es a partir de donde se va a desarrollar la gráfica de la función logarítmica. Una vez que tenemos averiguados todos los valores, empezamos por la función exponencial, vamos a ubicar la raíz sobre el eje X en 2,58, la ordenada de origen en Y igual a menos 2,5 y la asíntota horizontal en Y igual a menos 3, que ahí tenemos la línea punteada. Ya con esos datos podemos saber hasta dónde se pega la función, en este caso al menos infinito, por dónde pasa en la ordenada de origen y en la raíz, y sabemos que es creciente. ¿Por qué? Porque acuérdense que la base, al ser mayor a 1, es de forma creciente. Así que con esos tres datos ya podríamos estar graficando a grosso modo la función. En la función logarítmica vamos a hacer lo mismo. Vamos a ubicar la raíz en el eje X a la altura del 7, la ordenada del origen sobre el eje Y a la altura de menos 3, y la asíntota vertical va a cruzar en x igual a menos 1, y ahí trazamos una línea punteada. Como ya sabemos que la función es creciente debido a que la base es mayor a 1, ¿sí?, va a pegarse a la asíntota, va a pasar por la ordenada del origen y después va a pasar por la raíz. Entonces ya ahí tenemos el gráfico como para, en el siguiente paso, hacer el análisis detallado, tanto de la exponencial como de la logarítmica. Ahora sí, en el análisis completo ya tenemos los datos de la raíz, la ordenada del origen y la asíntota horizontal de la función exponencial. Con este gráfico vamos a encontrar que el dominio son todas las x en las que se puede evaluar la función. Entonces son todos los reales, o de menos infinito a más infinito. La imagen son los resultados que vamos a hallar. En este caso van a ser desde la asíntota horizontal hacia arriba. Entonces el intervalo del eje Y va a ser menos 3 a infinito, ¿sí? El crecimiento se va a dar en toda la extensión de la función, así que coincide con el dominio, ¿sí? El crecimiento va a ser en todos los reales. Decrecimiento no tiene, entonces le ponemos que no tiene. La positividad va a estar entre el eje X, ¿sí?, y más infinito, ¿sí? Entonces el intervalo que tenemos que poner es en qué intervalo en las x va a estar la positividad. En este caso es de la raíz hacia más infinito, 2,584 a infinito. La negatividad también la vamos a poner en el intervalo de las x en las que la función es negativa, quiere decir que está por debajo del eje x. En este caso es desde menos infinito hasta la raíz, 2,584. Finalmente, para completar la función logarítmica y su análisis completo, vamos a tener los tres datos que ya habíamos hallado, como la raíz ordenada al origen y la asíntota, y una vez graficado vamos a obtener que el dominio van a ser en todas las x en las que es posible la función. En este caso se desplazó una unidad hacia la izquierda, y vamos a tener que el dominio es de menos 1 a más infinito, ¿sí? La imagen van a ser todas los elementos del eje Y en el que vamos a tener función, que en este caso son todos, desde menos infinito a más infinito, o ponemos los reales directamente. Esto es intervalo en eje Y, el dominio es intervalo en eje X. Y el crecimiento, decrecimiento, positividad y negatividad también los vamos a hacer como intervalos del eje X. El crecimiento está en toda la función, entonces va a ser desde la asíntota hasta el más infinito, desde menos 1 a más infinito. Decrecimiento no tiene. La positividad va a ser el lugar de la función donde es superior al eje x. En este caso es desde x igual a 7 hasta más infinito. Y la negatividad, que también es intervalo en el eje x, va a estar desde la asíntota hasta la raíz, o sea, de menos 1 a 7.
Espero que les haya gustado el video, denle like, suscríbanse, compartan y comenten. Éxitos.